Ok, ahí ya estamos grabando. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno. Bien. De práctica 1, ¿sí? Números enteros, ok. Hay varios temas, ¿sí? No vamos a decir nada respecto del ejercicio 1. Es muy simple, lo único que tienen que recordar y aplicar es la regla de los signos, ¿sí? Pero no vamos a decir nada a esta altura de eso. Después lo que sí es importante manejar, comprender y manejar expresiones relacionadas al ejercicio 2 y al ejercicio 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad es un ejercicio que suele entrar, sobre todo en un primer parcial. No sé si en un final, pero en un primer parcial suele entrar algo relacionado con alguna expresión, ya sea del 2 o más que nada del ejercicio 3, ¿sí? Fíjense que en realidad lo que uno tiene que determinar es si esas expresiones son positivas o negativas. Hay que determinar el signo de la expresión que me dan. Si es negativa es porque estoy concluyendo que es menor que 0, si digo que es positiva es porque concluí que es mayor que 0, ¿sí? Entonces, más que nada tendríamos que estar trabajando, si bien hay que entender algo de las expresiones del ejercicio 2, pero vamos a dar algunos detalles bien puntuales y no mucho más. Después lo que es más importante es poder trabajar con esas expresiones del ejercicio 3. ¿Sí? Solamente hay que determinar si son positivas o negativas, nada más. Por ahora ese exponente n que está dando vueltas por ahí es un número entero. ¿Sí? N por ahora es un número entero. Bien. En realidad, sí, justo eso quedó medio raro. Bueno, vamos a considerar que por ahora n es un número natural. Después vamos a trabajar con algún exponente que sea entero, con algún exponente que sea racional, o que ya sea directamente un número real. Pero vamos a considerar por ahora que n es un número natural. ¿Sí? Bien. O sea que n puede ser 1, 2, 3, 4, 1000, 1001, etc. Entonces hay que determinar el signo de ciertas expresiones. ¿Sí? ¿Dónde tendríamos que estar aclarando algo del ejercicio 2? Por ejemplo, vamos a considerar el inciso A, donde tenemos una potencia de 1. Cuando digo potencia, hago referencia a todo eso que escribí recién, ¿sí? Cuando hablo de potencia, hablo de esto. En la potencia vamos a determinar, o vamos a poder ubicar e identificar bien rápido dos números. Este numerito de acá, que recibe el nombre de base, y el numerito que viene acá, que recibe el nombre de exponente. ¿Sí? Cuando hablo de potencia, hablo de todo esto, base, exponente. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, está bien. Yo tengo la base que es 1, y ahí me dan un exponente, ¿sí? N, vamos a tomar que es un número natural, y yo tengo que decir, bueno, no sé, esto será mayor que 0, será menor que 0, ¿sí? ¿Cuál de los dos sentidos de desigualdad vamos a colocar ahí? Entonces, hay algo que está anotado por ahí en el material teórico, en la parte teórica, que nos dice lo siguiente. Si en una potencia nosotros tenemos una base, que es un número positivo, o sea, más grande que 0, no importa el exponente que coloquen ahí, esa expresión, o sea, esa potencia, siempre va a ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces acá no hay que dar mucha vuelta porque lo único que tiene que identificar uno es la base, el signo de la base. Si el signo de la base es positivo, o sea, si la base es un número positivo, no importa si ese n es un número natural par o impar. Eso no va a cambiar nunca de signo, eso siempre va a ser positivo. O sea, siempre va a ser mayor que 0. ¿Sí? Pero algo distinto puede ocurrir en el inciso B, donde tenemos esta expresión. Ahora cambió respecto del inciso A, porque ahora la base es un número negativo. Ahora la base es menos 1. Es un número menor que 0. ¿Sí? Y no siempre esto va a ser mayor que 0, pero tampoco esto va a ser siempre menor que 0. ¿Sí? ¿De quién va a depender ahora el signo de esta expresión, de esta potencia? Sí, del exponente. Ahora sí va a depender del exponente. En el caso anterior no importa si n es un número par o impar, 1 elevado a cualquier cosa siempre es positivo.
Es más, siempre me da 1. ¿Sí? En cambio acá necesitamos diferenciar si n es un número natural par de la otra situación que sería n un número natural impar. Porque si n es par, esto también está anotado en el material teórico, en el capítulo teórico, yo voy a poder concluir que esta expresión es positiva si n es un número par. ¿Sí? ¿Hay algún Perdón micrófono que abierto? Si interrumpa, lo pueden apagar, por pero favor. pueden apagar los micrófonos, que no se escuchan. Ok. ¿Más? Entonces, ¿Está hablando de verdad? estamos hablando de verdad. Por ahora, Nadina, por favor, apaga el micrófono. si pueden apagar los micrófonos, por favor. Bueno, entonces acá podemos concluir algo así. Mirá, yo puedo concluir que esta potencia, que esta expresión que me dan acá es mayor que 0, o sea, es un número positivo, siempre y cuando n cumpla con esta condición, que sea un número par. ¿Sí? En cambio, la otra situación es que es asegurar lo siguiente, que esta misma expresión es negativa, es menor que 0. ¿Por qué? Porque si se cumple la condición de que n es un número impar, menos 1 elevado a un número impar va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en estas expresiones, en estas potencias? Primero la base. Si la base es un número positivo, o sea, mayor que 0, ni mire lo exponente, porque un número positivo elevado a cualquier cosa es positivo, como en el caso del inciso A. Pero si la base es un número negativo, yo voy a tener que estar mirando el exponente. Si el exponente es un número par, entonces la potencia va a ser positiva. Si el exponente es un número impar, entonces la potencia va a ser negativa. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo esta diferencia? Sí, sí. Ok. Le agregamos una Profesor. cosita más del ejercicio 2. Una consulta, ¿en el parcial está bien si lo dejamos así o hay que explicar si... No, no, así está ¿alcanza bien. con eso o...? Sí, sí. Listo. Sí. Yo me Sí. había complicado, había escrito texto de más. O esto lo escribo al revés. Si n es par, entonces pasa tal cosa. O sea, si n es par, yo puedo asegurar que esta expresión es positiva. Bien, Y si pero n ahí es hay que impar, aclarar entonces... ¿sí? si n perteneciente a los naturales es par, algo así. Sí, por ahora vamos a trabajar con n número natural, ¿sí? Después vamos a trabajar con exponentes enteros, racionales, ¿sí? Pero por ahora n tengan en cuenta que es un número natural, ¿sí? Bien, y les aclaro una cosita. Profe. Del curso C. Sí. Sí, Mi decime. duda es cómo saber si n es un número par o impar. Si me lo podría explicar de vuelta, por favor. En realidad, no es que uno no le asigna a n un valor numérico. Uno en realidad lo que dice, bueno, mira, si n llega a ser un número natural par, la expresión que me dieron acá, yo puedo asegurar que es mayor que 0. Pero no estoy pensando en 2, 4, 6, 8, 10, no, pienso genéricamente, digo, bueno, mira, si n es par, yo puedo concluir tal cosa. Y no doy ningún ejemplo numérico, y no le asigno a n ningún valor numérico. ¿Sí? Y lo mismo acá. Si n es impar, yo no estoy pensando 1, 3, 5, 7, 9, no. Yo digo, bueno, si es Claro. impar, yo aseguro tal cosa. ¿Sí? Ahí habría que justificar ambos, tipo, si es par y si es impar. Tendríamos que justificar de las dos formas. Claro, sí, acá en el inciso B yo tengo que separar en los dos casos, porque no me da lo mismo decir que bueno, que si n es par, entonces, bueno, sí, esto es positivo y ya está, pero no existirá la posibilidad de que esta misma expresión menos 1 elevado a la n sea un número negativo, sea menor que 0, y sí, existe esa posibilidad. Si pasa esto con el exponente n. ¿Sí? Y supongamos en
En el L. Dice menos 5 elevado a la 2n. Ahí ya tendría la n, sería el 2, sería par, ¿o no? Bueno, ahora lo vemos ese, sí, está bien, sí, ahora lo vemos. Les aclaro una cosita del inciso C, de esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Porque es como para pisar el palito y Profe, ahí no equivocarse. sería todo negativo. Claro, porque tengo- esto siempre va a ser negativo. El tema es por qué esto que me dieron acá siempre es menor que 0, ¿sí? Para cualquier n Porque natural, como no menos tiene 1 paréntesis, a la n, ¿sí? Es negativo. como no tiene Profesor, paréntesis, tengo un problema el que no lo signo- estoy viendo en la pantalla, ¿puede ser? Uy, ¿el resto me ve? Sí, sí. Sí, Sí. lo veo. Sí, Claro, bien. entonces Ok, queda bueno. fijo, porque lo que pasa es que se mueve a medida que uno habla a No, no. otro, se Alguien pone está- por ahí la o alguien pantalla, la está imagen del que está hablando. Lo que pueden hacer es anclarlo. ¿Alguien está compartiendo pantalla? No. No. Yo me veo fijo acá porque yo puse que para que me grabara a mí nada más. ¿Sí? Una Pero consulta, bueno, quizás, profe. Ahí igual el video me sería- parece que ya queda así grabado, estas 2 horas de tortura me van a ver a mí y no van a estar intercambiando pantallas, ¿sí? Pero Perfecto. bueno. Silvana, Ahí- fíjate si no se te cambió la pantalla y anclarlo al profe. Anclar la pantalla del profe. Dale, gracias. Bueno, joya. Entonces, ahora volvemos acá al C. Tenemos esa expresión. Y yo digo, mira, esto siempre va a ser negativo. El tema es por porque qué. no tiene paréntesis. Claro, porque paréntesis- en realidad yo tengo menos algo. Esto es menos cierta potencia. Esa cierta El potencia es 1 a la n. Y 1 a la n lo tenemos acá arriba, en el inciso A. Esto es como si fuese menos y esta misma expresión que tenemos acá. ¿Sí? Entonces ya sabemos que esto siempre es positivo, porque 1 elevado a cualquier cosa siempre me da 1, y 1 es positivo. ¿Sí? Pero ese menos que tenemos delante, en realidad, me está indicando que es el opuesto, y el opuesto de 1 es menos 1. O sea, esto, vamos a escribirlo así, esto es igual, ¿sí?, a menos 1. ¿Sí? Siempre esto es menos 1. Esa expresión siempre es igual a menos 1. Bueno, menos 1 es un número negativo, es menor que 0. ¿Sí? Este simbolito así está de corta con este palito acá, así, se lee para todo. ¿Sí? Para todo n que pertenece al conjunto de los números Entonces, siempre que naturales. haya un negativo va a ser ¿Sí? menor que 0. Siempre que haya un negativo, la respuesta va a ser menos el número que está ahí. No, ¿O no? no siempre. Tener el menos delante no me dice que lo que viene, o sea, que toda la expresión va a ser negativa. Tener el menos delante me dice que yo estoy hablando del opuesto de algo, del opuesto de lo que tenemos escrito después. Entonces, como lo que tenemos escrito después es esto, es 1 elevado a la n, y 1 a la n siempre es mayor que 0, el opuesto de algo que es positivo siempre es negativo. ¿Qué significa lo que puso entre paréntesis a lo último? Esto se lee para todo. Es como una B corta con un palito acá, ¿sí? O como una A invertida, ¿sí? Y se lee para todo n natural. Acá no tenemos que separar en los dos casos. Es decir, bueno, mira, voy a considerar n par y me fijo qué pasa, y considero n impar y me fijo si pasa otra cosa o lo mismo. Bueno, acá siempre va a pasar lo mismo. No importa si n es un número par o impar, esa expresión que me dieron acá, menos 1 a la n, siempre es negativa, siempre es menor que 0. Para todo n, para cualquier n natural que uno elija, ya sea par o impar, esta expresión es negativa. ¿Sí? Bien. Observen que no es la misma expresión que tenemos acá en el inciso B, ¿sí? Son dos cosas distintas. Y vamos ¿Y qué a... pasa si decime. estaría entre paréntesis 1n? ¿Cómo? Si n1 estaría entre paréntesis, ¿qué pasa?
así, o sea, si tengo menos y entre paréntesis, ¿eso? Esto sí es lo mismo que esto de acá. Profe, Ajá. no, me parece que está preguntando si el 1 fuera positivo entre paréntesis y no hubiera ningún signo negativo a nada. Sigue siendo positivo. No, lo que puso ahí. ¿Esto de acá? Sí, Bueno, esto es lo mismo. que esto de acá. Perfecto. ¿Sí? Esta escritura es igual a esta de acá. Fíjense que la base en la potencia, la base no cambia, es 1. Es 1 elevado a la n, y bueno, adelante tengo el signo menos. Ojo, cuando tengan el signo menos delante no significa que esa expresión es negativa, o menor que 0. El menos delante me habla del opuesto de algo. ¿Sí? O sea, yo acá puedo tener un ejemplo numérico, ¿no? Menos 2 es negativo, es el opuesto de 2. ¿Sí? Pero yo te puedo tener menos 4. ¿Sí? Y esto es el opuesto de menos 4. Y el opuesto de menos 4 es 4 positivos, mayor que 0. ¿Sí? El menos me habla del opuesto de algo. ¿Sí? No me va a indicar que es algo negativo lo que me están escribiendo por acá. Profesor, si el exponente es negativo. ¿Cómo? Si el exponente es negativo, no la base. Bueno, pero con el exponente negativo vamos a estar trabajando después, porque yo puedo tener el exponente que sea menos 1, menos 2, menos 3, menos 9, ¿sí? Pero ahí ya el exponente sería un número entero. Por ahora nos limitamos a tener, en realidad vamos a decir que esa letra n que aparece ahí en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3, n por ahora es un número natural, ¿sí? Pero después Profe, sí. pero ya, ¿eso no serían propiedades ya? Cuando aparece el exponente negativo y todo eso. Sí, obvio, hay un montón de propiedades, claro, de la potenciación con exponente perteneciente al conjunto de los enteros, sí, sí. Por ahora vamos a pensar que la letra n que está en el ejercicio 2 y en el 3 es un número natural. Después la vamos a extender y vamos a decir, mira, n me va a indicar un número entero, entonces ahí la cuestión va a cambiar un poco, ¿sí? Y les comento que habían consultado, me parece el último, el n, ¿sí? En el cual la base es menos 5 y el exponente es 2 por n. Fíjense una cosa. Esto lo voy a borrar porque queda ahí medio confuso. Fíjense que la base acá es negativa. Es un número negativo, ¿sí? Es menos 5. Entonces, cuando la base es negativa, yo dije que teníamos que estar chusmeando el exponente. Porque si el exponente es par, la potencia va a ser mayor que 0, y si el exponente es impar, la potencia va a ser menor que 0. ¿Sí? Entonces uno trata de identificar si el exponente... Le hago una pregunta. Sí. El ejercicio número 1, esos paréntesis, yo no me acuerdo cómo se resuelve eso. Ah, bueno, ok. Yo no lo comenté porque, bueno, en realidad no hicimos nada, solo les comenté que lo dejábamos de lado porque había que utilizar la regla de los signos nada más por menos por menos, esas cosas y nada más, para ir eliminando paréntesis. Pero bueno, si hace falta vemos algo de eso. ¿Sí? Es simplemente eso, es utilizar la regla de los signos e ir eliminando paréntesis de a poco. ¿Sí? Bueno, cerramos acá el ejercicio 2 pensando esto. Tenemos la base que es negativa, es menos 5. Y tenemos el exponente que es 2 por n, es el doble de n. ¿Está bien? Entonces, uno puede decir, bueno, mira, esto va a depender de si n es par o impar. Va a No, depender profe, el signo de la porque potencia o no va a depender. no, porque en este caso Todo número multiplicado Porque es múltiplo de 2. Claro, 2 por n es múltiplo de 2. O sea, no importa si esta variable n es reemplazada por un número impar, yo lo estoy multiplicando por 2, por lo tanto ese exponente es par. Y si n es par, lo multiplico por 2 y va a seguir siendo par. O sea, esto siempre es par. 2 por n, ¿sí? Tiene la pinta de ser un número par. Entonces ahora podemos identificar el signo, podemos decir,
¿Cuál es el signo de esta expresión que Sería tenemos acá? positivo. Claro, Mayor a esto es cero. mayor que 0. ¿Sí? Está bien, uno después tiene que decir, bueno, sí, para todo n natural, y después escribo, ¿no? Bueno, como el exponente siempre es par, porque es 2 por n, bueno, al tener en la potencia una base negativa y un exponente par, entonces la potencia es positiva. ¿Sí? 2 por Profe, n es un número par, y- siempre. Y el Sí, decime. ejemplo, por ejemplo, el H, I y J que tienen, por ejemplo, una N más 2, después el I tiene 2N más Bueno. 2 afuera del paréntesis. ¿Cómo sería eso? Ok, van a poder identificar algunas expresiones que siempre van a ser impares. ¿Sí? De la misma forma que 2 por n siempre es un número par, si a 2n, que es par, le sumo 1, voy a tener un número impar. Y es más, si a 2n, que es par, le resto 1, voy a tener un número también impar. ¿Sí? Entonces en el G, fíjense en el G, el exponente es 2 por n menos 1. Sabemos que 2 por n es par. Y si a un número par le resto 1, me voy al número entero anterior. Y el anterior de un número par es impar. ¿Sí? Así que ese exponente que tenemos ahí en la expresión G, ese exponente 2n menos 1 es un número impar. Siempre. Y no pierdo tiempo pensando, bueno, si n es par pasa tal cosa, y si n es impar pasa otra cosa. No. Ya uno puede identificar ahí que 2n menos 1 siempre es un número impar. No importa si n Y sea al par ser o impar. impar y la base negativa, ya sabes que va a ser negativa. Siempre te va a dar negativo. Exactamente. Sí. Eso siempre es negativo. ¿Sí? O sea que el resultado sería menos 0. Es menor que 0. En la expresión G, esa expresión siempre es menor que 0. ¿Por qué? Porque la base es negativa, es menos 2, y el exponente es 2n menos 1, que siempre corresponde a un número impar. Es el anterior de un número par. ¿Sí? Profe, yo lo que hago como para una ayuda quizás Sí. es reemplazar valores. Por ejemplo, a n le doy el valor de 1, el valor de 2 y el valor de 3. Entonces tenés distintas posibilidades para saber. ¿Cómo? Para que te quede más claro. No está mal, ¿sí?, hacer ese razonamiento, no es lo ideal en un examen, ¿sí?, porque en realidad es como que uno le da 2, 3, 4 valores distintos a n y dice, bueno, la conclusión es esta, sí, pero estás probando con ciertos valores, le estás asignando a n cierto valor numérico, ciertos valores numéricos, y me concluís eso, pero respecto de esos 4 ejemplos numéricos que terminaste inventando. El tema es, bueno, sí, pero si yo te doy otro valor distinto de esos 4 números que elegiste para n, ¿podés asegurar lo mismo? ¿Sí? Está bien, uno puede hacer eso mentalmente, pero en el examen no sería muy válido. ¿Sí? Claro, no, yo lo hago mentalmente y me fijo como para el par y para el impar el resultado. Claro, Si es positivo, exactamente, ¿sí? como Eso para sí, validar. ¿sí? Eso sí está bien, guiarse por eso, ¿sí? Simplemente tengan en cuenta estas dos cosas. Si en la potencia la base es un número positivo mayor que 0, no importa el exponente, la potencia va a ser mayor que 0, porque la base es mayor que 0, no importa el exponente. Y si la base es un número menor que 0, o sea, si la base es un número negativo, ahí sí tengo que estar chusmeando si el exponente es un número par o impar. ¿Sí? Base negativa con exponente par me da una potencia positiva. Base negativa con exponente impar me da una potencia negativa. ¿Sí? Bueno, este mismo razonamiento es el que tenemos que aplicar para el ejercicio 3. Pero ¿qué pasa? En las expresiones del ejercicio 3 hay algunas expresiones, como estas de acá, que están combinadas, que simplemente se están multiplicando. Entonces, en realidad el razonamiento no cambia mucho respecto del ejercicio 2. Lo que hay que hacer es identificar por separado el signo de cada factor. Digo, bueno, mira, a mí me dan 2 factores que se están multiplicando y yo quiero saber el signo de toda la expresión que me dan. Yo voy a estar
estudiando el signo de cada uno de esos factores. Y después usamos la regla de los signos, ¿sí? Si el primer factor es positivo y el segundo es negativo, multiplico algo positivo por una expresión negativa, entonces me va a dar algo negativo, ¿sí? Es súper parecido a lo que hicimos acá, pero hay que identificar por separado el signo de cada uno de los factores, ¿sí? Hacemos un ejemplo del ejercicio 3, consideramos alguna expresión del 3, ¿quieren? Y en el ejercicio 2, por ejemplo, Sí. la J, el ejercicio J, el K. Bueno. Ok. Bueno, empezamos a ver eso, ¿sí? Vamos con el 2. J, por ejemplo, fíjense. Tenemos la base que es -3 y el exponente es 3n menos 1. ¿Sí? Nosotros queremos saber el signo de esa expresión. ¿Sí? Bien. Entonces uno dice, bueno, identificamos que la base es negativa, entonces el signo de toda la expresión va a depender de si el exponente es par o impar. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. Vamos a considerar que n es un número natural par. Entonces, ¿qué va a pasar con el exponente? 3n menos 1. ¿Cómo será? ¿Par o impar? Todo el exponente. Impar. Estoy diciendo, lo que yo solo digo acá, es que el número, o sea que la variable n es un número natural par. ¿Sí? Quiero ver si todo el exponente 3n menos 1 es par o impar, con esa condición. ¿Sí? Entonces acá tenemos un número par, lo multiplico por 3 y va a seguir siendo par. ¿Sí? Y 3n menos 1 es el anterior de 3n. 3n menos 1 es el anterior de 3n. Como 3n es par, le resto 1 y esto me va a dar un par. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la expresión que me dan? Tengo un exponente que es impar, base negativa, entonces esto va a ser negativo, menor que 0. ¿Sí? Ahora, vamos al otro caso, a ver si concluimos algo diferente o tal vez concluimos lo mismo, no sé. Vamos a considerar que n es un número natural impar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería 3n menos 1? Bien, acá n es un número impar. ¿Sí? Si un número impar lo multiplicamos por 3, que también es impar, ¿qué me da? ¿Par o impar? Impar. ¿Seguro? Te da impar, pero si le restas 1 te da par. Va a dar par, claro. Muy bien, ok. Todo el exponente en este caso es par, ¿sí? Impar por impar me va a dar impar, ¿sí? Y acá podemos hacer ese truco mental de decir, che, y si lo reemplazo por 3, y bueno, lo multiplico a n, ¿no? A n lo reemplazo por 3, lo multiplico por 3, me da 9. 9 es impar. Y el anterior de 1 impar es par, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la expresión que me dan? Positiva. Va a ser Positiva. Perfecto. ¿Sí? Base negativa con exponente par. ¿Sí? Bueno, algo así tenemos que hacer, ¿sí? No nos vamos a extender mucho más con esto porque si no, no llegamos a ver nada de la práctica 1. Pero, a ver, este mismo razonamiento es válido, ¿sí? Es el que tenemos que utilizar para todas las expresiones del ejercicio 3. ¿Sí? Lo que hay que estudiar tranqui, con un poquitito más de tiempo, en el ejercicio 3, es el signo de cada uno de los factores. ¿Sí? Yo escribo uno solo y les comento cómo lo tendríamos que estar pensando. En el ejercicio 3. Por ejemplo,
Algo que Yo, vale la pena yo para le comentar. pregunté por privado el ejercicio H. ¿El 3H? ¿O el 2? Ah, no, ahí H. Sí, ¿el 2H o el 3H? Bueno, ok, ahora me dirán. Les comento, por ejemplo, el 3D, que tenemos menos 1 elevado a 2 a n más 2 por otro factor, menos 1 a la n. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que determinar, igual que antes en el ejercicio 2, es si esta expresión que me dan acá es positiva o negativa. Y simplemente para eso vamos a utilizar el mismo razonamiento que utilizamos recién para el ejercicio 2, ¿sí? Pero vamos a estudiar por separado. El signo que tiene el primer factor, si n es par, ¿sí? Y el signo del segundo factor, con la misma condición. Si yo estoy en el caso 1 y digo, bueno, voy a considerar que n es un número natural par, va a ser par tanto acá como acá, por supuesto. ¿Sí? Entonces, estudiamos el signo de cada factor por separado y después aplicamos la regla de los signos. ¿Sí? Nada más que eso, solo eso. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Sí, obvio. Lo que vamos a estudiar acá es el signo de cada uno de los factores. Cuando hablo de factores, a ver. Acá tenemos dos cosas que se están multiplicando. Y ahora en vez de decir cosas, voy a decir factores. ¿Sí? Nosotros tenemos una primera cosa de acá, que es menos 1 elevado a n más 2, que es un primer factor de toda la expresión. Que se está multiplicando, ¿sí? Por una segunda cosa, por un segundo factor, que es menos 1 elevado a la n. ¿Sí? Lo que podemos hacer acá, para poder determinar si toda la expresión es positiva o negativa, es estudiar el signo de cada uno de esos factores, por separado. Por separado los estudio. Digo, bueno, si n es par, el primer factor me da positivo y el segundo también es positivo. Entonces, usando la regla de los signos, positivo por positivo me da positivo. El segundo caso, bueno, si n es impar, esto me da negativo y esto también me da negativo. Y negativo por negativo es positivo. ¿Sí? Estudia el signo de cada factor por separado con la misma condición. O sea, si estoy en el caso 1 de decir n es par, bueno, va a ser par acá y acá. ¿Sí? Y estudio el signo de cada factor por separado. Y después aplico la regla de los signos. ¿Está Una bien? pregunta. Sí. Ahí, que es m más 2. ¿Qué sería? ¿Quedaría el 2? O sea, la m valdría ponele un 1 más 2, o quedaría más 2. Siempre es este exponente de acá. Sí. Es n más 2. Es el valor que vos le des a n, ¿sí? Y le sumás 2. ¿Sí? Profesor, En ese caso n puede ser positivo o negativo. No, acá n siempre va a ser positivo porque es un número natural. O sea, par o impar, perdón. Exactamente, ahí sí. Eso sí me gusta más de decir par o impar. Después sí n va a ser un número entero, entonces quizás nos termine quedando un exponente negativo. Menos 1, menos 2, menos 10, menos 1000. Nos puede quedar. Por ahora no, porque trabajamos con la variable n como si fuese un número natural. Pero después sí, ya la semana que viene vamos a estar trabajando con exponentes negativos, seguramente. ¿Sí? Profe, una consulta. Yo ahí, como eran las bases son iguales, hice menos 1 a la n más 2 más n y me quedó 2n más 2. Ah, muy bien, ahí aplicaron una propiedad de la potenciación. ¿Sí? Está también, debe estar en algún video, en el aula virtual, en el material teórico también está. ¿Yo puedo reescribir esa expresión que me dieron ahí? Sí. ¿Por qué? Porque podemos utilizar una propiedad de las potencias, ¿sí? Porque yo acá estoy multiplicando dos factores que tienen la misma base. El primer factor tiene la base menos 1 y el segundo factor también tiene la base menos 1.
Entonces, ¿qué pasaba con los exponentes cuando multiplico factores que tienen la misma base? ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Se suman. Entonces acá me queda n más 2 más n. Bueno, pero esto es igual a menos 1. N más n es 2n. Y acá me queda un nuevo exponente formado que es 2n más 2. Y ahora sí, este exponente de acá, siempre, esto Va a ser par. siempre va a ser par. No importa si n es par o impar. 2n más 2 siempre es par. ¿Sí? Entonces acá, este es otro razonamiento utilizando otra herramienta que es una propiedad de las potencias. Acá yo puedo decir que esta expresión es positiva. Y es positiva siempre. No importa si n es par o impar. Esa expresión siempre es positiva. O sea, esta de acá. ¿Sí? Esta expresión original siempre es positiva porque esto es igual a esto gracias a una propiedad de la potenciación, como recordaron recién, y esto es igual a esto, y esto siempre es positivo. ¿Sí? Así que esta es otra manera de poder razonar y poder encontrar si esta expresión original es positiva o negativa. ¿Sí? Recuerden, hay varias, ¿sí? Y una consulta. De la potenciación. ¿Sí? ¿Por qué siempre es positiva? Porque el exponente es par siempre. No importa si esta n es par o impar. Si es par y lo multiplico por 2, sigue siendo par. Y si a algo par le sumo 2 unidades, caigo en el par siguiente. Y si n es impar por 2 me da par. Y si a algo que es par le sumo 2, caigo en el número par siguiente. Ese exponente siempre es par. ¿Sí? Y una consulta. Sí, decime. En la A, que es 2n, y arriba y el 2, siempre sería par, digamos. ¿Esto de acá? No, en el ejercicio A. En No el tenés 3, anotado, era una duda que estaba mirando recién. ¿En el 3A? Sí, siempre 3A. va a ser par. Claro. Por eso, siempre va a ser par. Siempre, 2 por n es un número par. Sí. Entonces quedaría que es mayor que 0. Claro. Ah, Siempre el primer factor es positivo. ¿Y el segundo factor? ¿Cuánto? No entendí por qué dijeron que siempre era par, esa expresión. ¿Esto de acá? ¿O el...? Sí, o el es. A? Bueno, ok. Todo ese exponente decimos o podemos asegurar que es un número par. El tema es por qué. Yo puedo decir que 2 por n más 2 siempre es par. ¿Sí? Entonces acá uno puede decir, si no se da cuenta no pasa nada, acá uno puede desglosar en las dos situaciones y decir, bueno, si n es par, pasa tal cosa y concluyo algo, y si n es impar, pasa tal cosa y concluyo lo mismo u otra cosa. ¿Sí? Yo tengo una Imagínate que consulta. n... Sí, decime. En el E, que tenemos menos 2 elevado a la n más 1 por menos 2 elevado a la n más 2, sumaríamos los exponentes y tendríamos 2n más 3, ¿o no? Y quedaría menos 2 porque son la misma base. ¿Puede ser? Exactamente. ¿Está bien? Sí. Ahí usan esa misma propiedad. El tema es volver acá. ¿Sí? Esto tiene que quedar claro, de decir, mira, esto sí o sí va a ser positivo, toda la expresión es positiva. ¿Por qué? Porque yo puedo concluir que siempre 2 por n más 2 es un número par. ¿Sí? Y acá sí uno puede decir, bueno, voy a asignarle a n un valor par, y me fijo que obtengo, y voy a asignarle después a n un valor impar, y me fijo que obtengo. ¿Sí? Lo que uno tiene acá es decir, bueno, mirá, yo tengo el número n. ¿Sí? Partimos del número n. Acá n puede ser par o impar. ¿Sí? Pero si yo el número n
que puede ser par o impar, no importa, yo lo multiplico por 2, esto obligatoriamente es par. Y no importa si partimos de una variable n que sea par o impar. 2 por n siempre es par. Siempre. ¿Sí? Bueno, con n número natural. ¿Sí? ¿Y qué pasa si a este número par le sumo 2 unidades? Y voy a parar al número par siguiente. ¿Sí? No voy a parar al siguiente número natural, que sería impar. No, no. Voy a parar al siguiente número par. ¿Sí? Imagínate que acá tenés el número 6. Y si a 6 le sumás 2, vas a parar a 8, que es el siguiente número par de 6. ¿Sí? Esta expresión siempre es par. Y no importa si esta n es impar o si es par. 2 por n más 2 siempre es par. ¿Sí? Lo que puede cambiar acá, uno puede decir, bueno, el punto de partida n y sí, puede ser par o impar, pero después en el fondo no importa mucho eso, porque como a n yo lo estoy multiplicando por 2, no me interesa si es par o impar. Esto siempre, indefectiblemente, esto es par. 2 por n es par. Y si a uno que es par le sumo 2 unidades, voy a parar al siguiente número par. ¿Sí? Profesor, una consulta. En un parcial, ¿cómo se hace la Sí. respuesta? ¿Por los símbolos o se puede escribir directamente? Aparte No, de no, realizar pueden, la ecuación. sí pueden estar escribiendo, pueden estar redactando, decir, bueno, si n es par, entonces pasa tal cosa, y si no hace falta estar escribiendo tantos símbolos, el razonamiento tiene que ser, aparte de estar bien, ¿no? Pero el razonamiento tiene que ser algo coherente, tiene que ser algo que Perfecto. tenga O sea, sentido. ¿Sí? Si yo lo escribo directamente como usted escribió ahí en el pizarrón, si m es par, 3m menos 1 es impar, ¿lo puedo explicar así? Sí. O con los símbolos directamente. No, Mayor no, o así menor a está 0. bien. Si n es par, entonces aseguro tal cosa. Entonces Perfecto. aseguro tal cosa. Y se terminó ahí la cuestión. Si n es impar, entonces pasa tal cosa. Y si pasa tal cosa, entonces aseguro esta última cosa de acá. ¿Sí? Bárbaro. Sí, sí. No hay que hacer mucho más que eso. Profesor, lo que decía del Sí. 2n es como pensar la tabla del 2. No depende del n. Siempre es un par. Claro, siempre es par. Claro. O pensar la tabla del 3 y a partir de ahí le sumo, le resto 1, como ir Bueno. para sí. naturales enteros, Sí. para lo que estamos hablando. Sí, en este caso sí, porque acá yo a nuestra incógnita, nuestra variable n, vamos a decirlo de esa forma, yo lo estoy multiplicando por 2. Claro, ¿Sí? por 2, sí. Y si el múltiplo es 2, siempre es un par. Y siempre va a ser par. Obvio que si lo multiplicás, a n lo multiplico por 4 también. 4 por n Claro. va a ser un número par. Porque 4 por n es un múltiplo de n. Y todos los múltiplos de n son, todos los múltiplos, perdón, de 4 son números pares. ¿Sí? Profe, una duda. ¿Vio en el ejercicio B que dice menos 1, 2n más 1 por menos 2 elevado a la 2? Sí. ¿Qué cambia que el exponente esté dentro del paréntesis o afuera? No sé si En este entendió mi caso duda. Porque... en el 3b tienen que aclarar el segundo factor, el menos 2 al cuadrado entre paréntesis, porque no se suele dejar el signo el puntito Claro, de la el menos 2 multiplicación sería como seguida de un menos. Entonces claro, por eso tienen que aclarar ese sería segundo como factor sí o en sí el entre ejercicio 2, paréntesis. el C, que siempre es Sí. negativo. Claro, porque es menos 2 elevado a la quinta, o sea, tengo una potencia cuya base es menos 2, negativo, y el exponente es un número impar. Y menos 2 a la quinta es menos 32, un número negativo. ¿Sí? Claro. Listo, gracias, profe. Nada. Así que bueno, a ver, respecto de esto, para pasar el limpio y avanzar un poco más con algún Profe, temita pero, de esta perdón. práctica, es asignarle a n, ¿sí? No asignarle algún valor par o impar, pero sino pensarlo, bueno,
si es un número par, ¿qué signo me queda de la expresión que me dieron? O este primer factor, ¿qué signo tiene? Y después, por otro lado, estudio el signo de este segundo factor, y después puedo llegar a aplicar la regla de los signos y decir, bueno, el primer factor me quedó negativo y el segundo positivo, algo negativo por algo positivo es negativo. ¿Está bien? Pueden hacer eso y bueno, y no creo que haya mucho problema respecto de esto. ¿Sí? Por ahora consideremos que n es un número natural. ¿Sí? Dentro de los naturales distinguimos los dos grandes conjuntos, de decir, bueno, en los naturales tenés bien identificados cuáles son los números pares por un lado y los números impares por otro. ¿Sí? Entonces, si n es par, pasa tal cosa, si n es impar, pasa otra cosa. O quizás pasa lo mismo. Independientemente de si n es par o impar, quizás pasa siempre lo mismo. ¿Sí? Como acá. Concluir esto, de que esto siempre es positivo, es lo mismo que concluir que si n es par, esa expresión es positiva, y si n es impar, esa expresión también es positiva. ¿Sí? Quizás la conclusión, cuando se paren en los dos casos, de decir, bueno, ahora voy a estudiar si n es par, quizás esa conclusión es la misma que si estudian en el caso 2 si n es impar. ¿Sí? La conclusión puede llegar a ser la misma, a partir de n par o impar. ¿Sí? El ejercicio H es siempre del 3, siempre hablando, ¿no? Es siempre positivo. Claro, exactamente. Porque tenemos el exponente 2, ¿sí? Que abarca esa base que es menos 2 a la n. Menos 2 a la n siempre es negativo, porque el menos no se ve afectado en la potencia. Es menos algo. ¿Sí? Ese algo, que en este caso es 2 a la n siempre es positivo. Porque como dijimos hace un rato, si la base es positiva, la potencia va a ser positiva. Pero como tengo algo como adelante de esa potencia, que siempre es un número positivo, tengo el signo menos, lo que está entre paréntesis en el 3h, lo que está entre paréntesis siempre va a ser negativo. Pero afuera tengo un exponente 2, tengo un exponente que es par. Así que al margen de si eso que está entre paréntesis es positivo o negativo, al darle un exponente par, toda esa potencia va a ser positiva. Profe, le hago una consulta. ¿Me podría Sí. explicar el ejercicio 4? Bueno. Ahí vamos a Entonces empezar algo. cuando tiene diferente base, lo que se hace es sumar las potencias y fijarnos la regla de signos. Claro, si hay diferentes bases, Sí. yo voy a estudiar el signo de cada uno de los factores por separado, ¿sí? Y después aplico la regla de los signos. Si en la expresión que me dan yo tengo diferentes factores y cada uno de esos factores tiene la misma base, ahí puedo utilizar una propiedad de la potenciación, ¿sí? A donde productos de igual base implica que los exponentes se terminan sumando, entonces quizás eso conviene como para reescribirlo, ¿sí? Como hicimos recién ahí en ese que borré recién. Quizás ahí me conviene, no es que sí o sí tengo que aplicar esa regla de la potencia, esa propiedad de la potenciación, no, lo puedo estudiar por separado. Digo, bueno, yo voy a estudiar el signo de cada factor, y después concluyo algo. Ahí lo pensamos al revés, de decir, bueno, mira, yo primero voy a utilizar una propiedad de la potenciación, y me fijo si eso me conviene. ¿Sí? En este caso sí, sirvió. Lo habíamos obtenido gracias a utilizar esa propiedad de la potenciación, terminamos obteniendo por acá un exponente que siempre es par. Entonces ahí ni miro si la base es un número positivo o negativo. Ya estoy observando que el exponente era 2n más 2. Entonces ya estoy viendo que siempre ese exponente va a ser par. Y no importa el signo de la base. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando tiene diferente base, estudio los signos de los exponentes, ¿sería? Estudia el signo de cada uno de los factores. Ah. ¿Sí? Perfecto, sí, lo había escuchado bien. Por ejemplo, y una cosita más y después ya avanzamos algo más. En el 3K, fíjense que tenemos bases distintas.
yo tengo menos 1 elevado a la n, por menos 2 elevado a la 2n, por menos 3 elevado a la 3n. ¿Sí? Entonces acá uno puede decir, bueno, acá yo no puedo estar fumando los exponentes, no, eso no es válido acá, no se puede hacer porque las bases son números distintos. Entonces acá sí uno se toma el trabajo, si no hay nada evidente, de estudiar el signo de cada uno de esos tres factores y después aplica la regla de los signos. ¿Sí? Sin embargo, acá sí hay algo evidente. En el factor del medio. ¿Cómo es siempre menos 2 elevado a la 2n? ¿Cómo es siempre? Positivo. Siempre positivo. Esto es evidente, no importa si n es par o impar. Menos 2 elevado a la 2n es un número positivo. Claro, y el último también es siempre negativo porque es 3n. ¿O no? Claro, sería Pero número impar. si n es par, No, porque, porque sería 3 por 2. 2 ¿cómo es sería 3 por 6. n? No, porque con n Claro. par me da un número par. Claro. Claro. Si n es par, el triple de un número par es par. Por el simple hecho de que n es par. ¿Sí? Entonces, acá lo que es, si hay algo que es evidente, ya como que lo dejan de lado. Porque yo puedo decir, bueno, no voy a estudiar en ambos casos el signo de este segundo factor, porque el segundo factor indefectiblemente es mayor que 0. No importa si este n es un número par o impar. El segundo factor es positivo. Así que nos vamos acá, nos vamos a tomar el trabajo acá de estudiar el signo del primer factor y del tercer factor. Digo, bueno, si n es impar, el primer factor da algo y el tercer factor tiene su signo, y ahí aplico la regla de los signos. ¿Sí? Y el segundo lo puedo dejar de lado. Igual en el examen hay que decir, bueno, ¿por qué no estás escribiendo, por qué no interviene en tu razonamiento el menos 2 elevado a la 2n? ¿Sí? Interviene porque en realidad siempre es un número positivo, siempre es una expresión mayor que 0. ¿Sí? Profesor, ¿cómo se Entonces, escribiría en símbolo sí. la respuesta ahí? ¿Ok? En el segundo... Bueno, Sí, acá, a ya ver, lo escribió. ¿Cómo se respondería para un posible parcial? La respuesta. igual que antes, si n es A todo par, completo. entonces tal cosa. Si n es impar, entonces tal cosa. Ah, perfecto. ¿Sí? Pero siempre así, no hay una simbología. No. Está bien. Profe, Sí. no me acuerdo que si era que creo que estaba también en un video, en el video, tipo, creo que era el último que tenía publicado en el blog de la universidad, que Ajá. también se podían separar el 3 y el 2, tipo, lo podías poner como menos 1 por 3 y menos 1 por 2, y ahí juntar todo o algo así, o no sé si me equivoco. Sí, pero no sé si hace falta ya en estos ejercicios. Me parece que se puede hacer un razonamiento más simple, más sencillo, como para poder responder la pregunta o hacer referencia al enunciado. Es decir, yo lo que tengo que determinar acá, o lo que tendrían que determinar ustedes, es el signo de todo esto de acá. ¿Sí? Sí, Se tipo, puede reescribir un poco, pero me parece que en estos ejercicios así simples no hace falta, ¿sí? no digo que creo que justamente era este que estaba como ejemplo ahí, que Sí, se puede separabas reescribir un poco, pero no, en este caso no vale la pena, porque en realidad uno va a estar escribiendo un poco el segundo y el tercer factores, ¿sí? Los últimos dos, como para intentar relacionarlos con el primero, si aparece alguna base que es menos 1, pero me parece que en este caso es estar enredándose de manera innecesaria, ¿sí? Y una Acá ya consulta, uno para el puede parcial, responder, sí. ¿es necesario aclarar que el segundo término siempre es positivo o directamente aclaramos si n es par, qué pasa, o n impar, qué pasa? No, en realidad sí, obvio que hay que aclararlo, ¿sí? Hay que A mí me aclararlo. gustaría, si lo puede desarrollar completo, así se entiende bien. Bueno, ok. Hacemos así. Vamos a tomar el segundo factor. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que esto es mayor que 0, ¿sí? Para todo n. N
natural. ¿Sí? Eso ya es lo primero que aclaramos. ¿Sí? Acá empezamos a investigar de a poco para concluir el signo de toda la expresión que tenemos ahí arriba. Bien. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, porque 2n es par. Siempre es par. ¿Sí? Bien. Ahora, digo, bueno, si n es par, entonces el primer factor es mayor que 0. Y el tercer factor, menos 3 elevado a la 3n, también es mayor que 0, porque tomamos un n que es par. ¿Sí? Entonces, ahora copiamos toda la expresión original. Y acá vamos a poner unos puntitos suspensivos, por acá el 0. Y vamos a ver si acá ponemos el símbolo de mayor o menor. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto ya sabemos que siempre es mayor que 0. Ya lo aclaramos acá al principio del razonamiento. Cuando n es par, el primer factor es positivo. Y el tercer factor concluimos que también es positivo. Y si multiplicamos tres cosas, tres factores que son positivos, entonces toda la expresión va a ser positiva. ¿Sí? Eso por un lado, pero no está completo, porque tendríamos que considerar la otra cuestión. Si n es impar, entonces, ¿cómo es el primer factor? Negativo. ¿Y cómo es el tercer factor? También negativo, ¿sí? Porque impar por 3 me da impar. Base negativa, exponente impar, la potencia es negativa. Bueno, el primer factor también. Entonces, volvemos a escribir toda la expresión original, y ahora vamos a estar analizando el signo de cada uno de los factores. El segundo, ya dijimos al principio del razonamiento que es positivo, siempre. Pero en este caso, el primer factor es negativo, y el tercer factor también es negativo. Entonces ahora interviene la regla de los signos, y decimos, bueno, negativo multiplicado por positivo es negativo. Negativo por negativo me da positivo. Fíjense que acá, en ambas situaciones, concluimos lo mismo. No lo sabíamos previamente. Cuando n es par, la expresión original, toda la expresión que nos dan, es positiva. Y cuando n es impar, la conclusión es la misma. No lo sabíamos previamente, entonces investigamos las dos situaciones. ¿Sí? Y de que el factor del medio es mayor que 0 para cualquier n natural, eso se puede aclarar al principio. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo el razonamiento? Profe, le hago una consulta. Si yo en el parcial no quiero hacer toda esta explicación y digo directamente que si n es par, entonces es mayor que 0, y si n es impar es menor que 0, ¿no estaría completo el ejercicio? No, primero no estaría completo, y segundo estaría mal, porque si n es impar, toda la expresión que me dieron no es negativa, como dijiste recién, es positiva. Claro, me expresé mal. Yo puse, si n es par, entonces es mayor que 0. Y si n es impar, también es mayor que 0, lo hice yo, simplificando. Okay, pero no sé pero si está para un parcial. Te van a decir por qué estás asegurando eso. ¿Cómo estás justificando de manera escrita? ¿Cómo justificás de que esto es positivo y esto es positivo si no escribiste mucho más? ¿Sí? Claro, claro. Sí. Yo quería saber porque, bueno, por ahí lo podés, como no es tan complicado el ejercicio, por ahí lo podés ver y lo podés hacer, entonces pensé que podía dar válido, sin hacer toda. No está mal, pero lo que pasa es que estaría incompleto y después en la corrección del examen van a estar escribiendo, bueno, o falta justificación, o por qué podés asegurar eso, ¿sí? No puedo venir de acá para acá directamente, o de acá para acá directamente.
Hay algo en el medio que pensamos y que tenemos que dejar escrito, ¿sí? Ok. Así que bueno, haciendo algo así va a estar bien el ejercicio, sí se va a considerar bien, está bien el razonamiento, está bien. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos borrando por acá. Bueno. Hay varios temas, no sé qué es. Ah, sí, ok. Hay varios temas más que forman parte, que son importantes de esta práctica 1, ¿sí? El siguiente tema importante es lo de la siguiente sección, que es el algoritmo de división, ¿sí? Esto es bien simple, lo comentamos en 2 minutitos y espero que lo Profe, yo recuerden. quería saber del ejercicio 4. Yo igual. Bueno, ok. ¿Nos animan a pensarlo ustedes? Ok. Dense ustedes, ustedes mismos, ¿no? La posibilidad de intentar el ejercicio, ¿sí? Si no sale de una, está bien que no salga un ejercicio, ¿sí? Con el tiempo, si uno lo sigue pensando, seguramente salga, pero no pasa nada si no sale, ¿sí? De una. En primera instancia no pasa nada. Bueno, lo pensamos rápido, el ejercicio 4. Yo les doy una pista y después lo terminan de pensar ustedes. O no, quizás hacemos todo, qué sé yo. Ahora vemos. A mí me dan esa expresión, ¿sí? 3 por 3 a la n más 2 por 3 a la n más 1. Y fíjense el enunciado, escribir, si es posible, en forma de una única potencia de 3. Entonces yo tengo que poder interpretar lo que dice el enunciado, porque si no mucho no voy a poder hacer. Entonces, ¿qué me dice el enunciado? Bueno, mirá, fíjate si todo esto que tenés acá, fíjate si lo podés escribir como una única potencia de 3. Entonces, fíjate si esto es igual a una única potencia de 3. O sea, si esto lo podés escribir como 3 elevado a un exponente k. Eso es una única potencia de 3, porque es 3 elevado a algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estar reescribiendo esta expresión para ver si es posible escribirla como una única potencia de 3, como si fuese igual a 3 elevado a algo. ¿Sí? Entonces la idea es reescribir un poco esto que tenemos acá. ¿Se entiende, no? El planteo. Sí, sí. ¿Sí? Tenemos que reescribir todo esto para ver si se puede dejarlo más simplificado como una única potencia de 3, que sería 3 elevado a algo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá, a ver. Bueno, sí, vamos a pensarlo, vamos, porque si no, como que queda todo por la mitad. Bueno. Sí, es el primer término. El primer término es eso de ahí, ¿sí? Y acá tenemos un segundo término. Entonces vamos a reescribir el primer término, usando una propiedad de la potenciación. ¿Por qué? Porque tenemos un producto de 2 factores que por suerte tienen la misma base. Acá tenemos el primer factor, que es 3, y el segundo factor, que es 3 elevado a la n. Y como tengo la misma base, y tenemos 2 factores, ¿no? Producto de potencia de igual base, ¿qué me implica? Que los exponentes pueden ser sumados. Entonces uno dice, ¿cuál es el exponente que tiene ahí el primer factor? 3. Y el exponente es 1. No se anota, pero se sobreentiende que el exponente es 1. Entonces, este primer término es lo mismo que 3 elevado a 1 más n. Más. Y el segundo término lo dejo como está. Ahora van a ver por qué no reescribo nada. En el segundo término lo dejo como está. Seguimos por acá abajo.
Este primer término, 3 elevado a la 1 más n, es lo mismo que, pues igual a 3 elevado a n más 1. O sea, lo que hice fue conmutar de lugar, ¿sí?, los dos términos del exponente, porque la suma es conmutativa. Es lo mismo hacer 1 más n que n más 1. ¿Sí? Y ahora tenemos el segundo término que otra vez, lo dejo como está. Y ahora hay algo que se repite en ambos términos. ¿Sí? Hay algo que se repite en ambos términos. ¿Y qué es lo que se repite entre este Los primer término y exponentes. este segundo término? Los exponentes. Bien, ¿y qué más? Aparte de tener el mismo exponente. La base. La base, muy bien, la base que es 3. O sea, lo que se repite en ambos términos es 3 elevado a n más 1. Entonces, eso que se repite en ambos términos, lo voy a sacar como factor común. Vamos a sacar del factor común lo que se repite, 3 elevado a n más 1. Este es el factor común, multiplico y abro paréntesis. Y este es el factor común. A ambos términos, 3 elevado a n más 1 está acá y acá. Entonces lo ¿Qué puedo nos sacar quedaría? del ¿El 2 factor nomás? común. ¿Cómo? ¿Nos quedaría el 2 nomás? ¿Nos quedaría el 2 nomás? Ok, pero acá voy a, este más lo escribo por acá. El tema es, ¿qué numerito escribo ahí? ¿Qué numerito escribo acá? La multiplicación 1 y de 2. 3 por 2 y de No, 3 Ok, por uno más 2. dos. por ahí alguien lo dijo, 1 y 2. Un Uno y 1 dos. por acá y un 2 acá. Este 2 es este de acá, obvio. Este 2 es este. Y este 1, bueno, está por acá multiplicando a esto. Porque a cualquier número lo puedo multiplicar por 1. Y me da lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ahora sigo y digo, bueno, mira, esto es igual al factor común que sacamos por 3. Porque esto es 1 más 2. 3. Ah, pero esto es producto de potencias de igual base. ¿Sí? Es un producto de dos potencias que tienen la misma base. Entonces termino sumando los exponentes. Claro, acá tengo el exponente 1 que no se anota. Entonces esto es lo mismo que 3 elevado a n más 1, que es el primer exponente, más este 1 de acá. Ah, y esto es 3 elevado a n más 2. Acá termina. Porque esto es lo que yo les había comentado al principio, de ese 3 elevado a k, 3 elevado a algo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es que esta expresión que me dieron acá, es posible escribirla como una única potencia de 3, que en este caso es 3 elevado a n más 2. Esto es una única potencia de 3, porque es 3 elevado a algo. ¿Está bien? ¿Se fue entendiendo? Profe, perdón, la verdad pero no. no entendí la parte en la que pones el 1 más 2. ¿De dónde salió eso? Me perdí en esa parte y no te pude seguir después. Ok, bueno. Mirá. Acá delante de este igual. A este primer factor, a este primer término lo voy a multiplicar por 1. ¿Sí? Y este más 2 lo voy a anotar también en azul para que se vea. Entonces, lo que sacamos de factor común es 3n más 1. Y acá está el factor común. ¿Por qué? Porque es un factor Ah, ya entendí, común. hiciste factor común. Perdón, no te había escuchado esa parte y me perdí. Listo, ya está, ya entendí. Claro, sacamos 3 elevado a la n más 1 de factor común. ¿Por qué? Porque 3 elevado a n más 1 está en el primer término y en el segundo. Entonces quizás me conviene sacarlo como factor común. El tema es, ¿qué me queda acá? Bueno, acá te queda este 1, que no está escrito, bueno, está escrito acá, pero antes no estaba, ¿sí? Y acá me queda más 2, lo que está en azul, ¿se ve? Sí, gracias, profe, ya entendí. No, de nada. Bueno. Entonces acá sí la conclusión es que es posible escribir esta expresión original como una única potencia de 3, porque me quedó 3 elevado a algo. ¿Sí? Sí, profe, se entendió, gracias. De nada, ok. Bueno, muy bien. Sí, vayan recordando de a poco las diferentes propiedades de la potenciación.
Son algunas las que hay que estar trabajando, ¿sí? O en realidad recordando como para estar aplicando en cierto razonamiento, ¿sí? Son algunas propiedades de la potenciación y listo, por ahora es eso, ¿sí? Bueno, ahora sí, respecto de la otra sección del algoritmo de división, ¿sí? Simplemente, acá recuerden que estamos trabajando con números enteros. Entonces, al margen de la letra n que decimos que es natural. Lo del algoritmo de división es algo simple. Bien. Lo que vamos a tener, lo que vamos a considerar ahora son dos números, ¿sí? Dos números enteros, A y B, ¿sí? Vamos a decir que A pertenece al conjunto de los números enteros, que es una especie de Z, ¿sí? Media rara, ¿sí? Y el numerito B también es un número entero, pero vamos a aclarar que B sea distinto de 0, ¿sí? Bien. Entonces lo que pretendemos ahora es hacer una división de A con B, ¿sí? Y podemos, al número A lo podemos dividir por B, porque estoy aclarando que B es distinto de 0, ¿sí? Recuerden que la división por 0 no existe. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el número A, lo divido por B? Vamos a obtener un numerito C por acá, ¿sí? Y por acá un numerito R. ¿Y recuerdan qué nombre tienen estos dos numeritos? El resto y el cociente. El resto. Escuché súper bajo. ¿Cómo? Cociente y resultante. El resto y el cociente. Claro, cociente. Y resultante. El resto. ¿Sí? Cociente y resto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se relaciona esto con este algoritmo de la división? Bien simple. Nosotros vamos a tener a partir de esta cuentita de división la siguiente igualdad. Nosotros vamos a poder asegurar que el número A, que recibe el nombre de dividendo, ¿sí? Va a ser igual a cociente por divisor más el resto, más lo que sobró. ¿Sí? El algoritmo de la división entre enteros me dice, bueno, yo te doy dos números enteros A y B, B distinto de 0, y vas a poder encontrar otros dos números enteros que son el cociente y el resto, que van a ser únicos cuando hago esa división, de tal forma que al número A lo voy a poder escribir como C multiplicado por B, sumándole el resto. ¿Sí? ¿Se terminó entendiendo? ¿Sí? Simplemente esto. Sí, profe, te entendió. ¿Sí? Hacemos unos ejemplos bien sencillos, miren. Es esto, recordar esto. ¿Sí? Por supuesto que hay alguna restricción numérica, recuerden que B no puede ser 0, y el resto también tiene alguna restricción numérica, o el resto es 0, y si el resto es 0 estoy hablando de una división exacta, ¿sí? Porque no sobró nada, porque el resto es 0, y si no es un número positivo, ¿sí? Un número entero. Ya positivo, tampoco un número puede ser natural. 0, ¿no, profe? ¿Cómo? Ya tampoco puede ser 0. 0 no se puede dividir, ¿o no? Sí, 0 dividido 8 es 0. Sí. Ah, ok. Al 0 no lo puedo dividir por 0. En realidad a ningún número lo puedo dividir por 0. Pero yo puedo dividir al 0 por algo distinto de 0 y bueno, y va a ser 0. ¿Sí? Bueno, y la otra restricción respecto del resto, ¿sí? Es que no puede ser un número negativo. El resto no puede ser menos 1. No me puede sobrar menos 1, menos 2, menos 1000. ¿Sí? Entonces fíjense algún ejemplo sencillo. Vamos a dividir 9 por 2. ¿Sí? Vamos a poner 4 de cociente, ¿sí? 4 por 2, 8. El resto es 1.
Entonces, ¿qué significa esta cuentita? Y acá trabajamos con números enteros, nada de eso de bajo un cero y pongo la coma, y no, eso ya está mal acá, porque acá el algoritmo de la división es con números enteros, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, está bien, pero ¿cuándo cortás esa división? ¿Por qué acá cortaste en el 1? Bueno, porque este resto es más chico que el divisor, por supuesto, ¿sí? Cuando el resto que me va quedando acá es más chico que el divisor, acá termina la cuenta, porque trabajamos con números enteros. Y nada de estar, bajo el cero y pongo la coma, no, eso vendrá después, no sé, la semana que viene, en otra unidad. Por ahora no, porque trabajamos con números enteros, ¿sí? Y este es el algoritmo de la división en el conjunto de los números enteros, ¿sí? Entonces, cuando el resto es más chiquitito que el divisor, termina la cuenta y puedo decir que al número 9, si me conviene, lo puedo escribir como 4 por 2 más 1. Y eso es verdad, 4 por 2, 8 más 1, 9. ¿Sí? Simplemente eso. Pero acá trabajamos con números enteros, ¿sí? El resto, por supuesto, recuerden que o es 0, porque la división es exacta, ¿sí? Vamos a hacer una división exacta. ¿Y si son negativos, qué pasa? Bueno, muy bien esa pregunta. Tanto el dividendo como el divisor pueden llegar a ser números negativos, ¿sí? En alguno de esos casos, posiblemente, cambie el signo del cociente. Pero el resto, ojo, que o es 0, si estoy en el caso de una división exacta, o el resto es un número positivo, ¿sí? Pero lo que puede llegar a cambiar es el signo del cociente, si alguno de estos dos numeritos, el dividendo o el divisor, es negativo, o si los dos son negativos. Tendríamos que ver, hay algunos ejemplos, algunos ejercicios ahí para encontrar cociente y resto, y lo que hacen es trabajar con los mismos números, pero le van cambiando el signo. Entonces ahí sí, el cociente va a estar cambiando, sí. Esto es una división exacta. ¿Qué anotamos como cociente? 5, y el resto es 0. Entonces simplemente al 15 lo escribimos como 3 por 5. O bueno, en el mismo orden que lo veníamos haciendo, pero es lo mismo. 5 por 3 más 0. O sea, 5 por 3 y listo. Ese es el caso de la división exacta. ¿Podrías Esto hacer el es ejemplo uno. de que el cociente o el otro numerito sea negativo? Claro, sí, vemos un ¿Lo podrías ejemplo. mostrar cómo se hace? Sí. Vale. Es el ejercicio 5. Ponele El 5B. ¿Sí? Vamos a hacer el 5A y el 5B. ¿Sí? Así que es esto lo que nos dice nada más el algoritmo de la división, entre números enteros. ¿Sí? Me dan dos enteros A y B, con B distinto de 0, y voy a poder encontrar otros dos enteros que son únicos, que uno va a ser el cociente y otro el resto, de tal manera que el cociente por el divisor más el resto me da el numerito A, que sería el dividendo. Es lo único que me dice. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer los primeros dos. Y vamos a ver si hay algún cociente que va cambiando de signo o no. Por ejemplo, en el ejercicio, este es el 5. En el 5A que me dan el mismo número, ¿no? 133 y 14. Entonces, como me piden encontrar el cociente y el resto de la división entre 133 y 14, bueno, tenemos que hacer esa cuenta, ¿sí? ¿Qué número se les ocurre para colocar acá como cociente? 9. 9. 9, ¿sí? El 10 no me sirve, ¿no? No. Bien, ¿por qué no sirve el 10? Porque quedaría 140. Sí, ¿y qué pasó con ese 140? ¿Por qué sería un problema? Porque es mayor que el resto. Porque es mayor que el dividendo, ¿no? Que es 133. Así que acá está bien, 9, ¿sí? Esto tendrá que ser 126, ¿sí? Porque es 140 menos 14, ¿sí? Así que restamos acá, ¿sí? Restamos porque queremos encontrar el resto y esto me da 7.
Bien, ¿por qué termina la cuenta acá? Porque este numerito es más chico que el divisor. Entonces el algoritmo me dice que al 133 lo puedo escribir como cociente por divisor más resto. ¿Sí? Ahora, si vamos al inciso B, claro, el dividendo es el mismo, 133, y cambiar el divisor. Ahora no es 14, es menos 14. ¿Sí? Ok. ¿Y ahora qué número puedo anotar acá? Recuerden que el cociente puede ser negativo. ¿Sí? Sería -9. -9 serían eso. 9. Menos Menos 9. negativo. Claro, 9. Menos 9 dicen. Menos 9 por menos 14, menos por menos es más. Y 9 por 14 ya lo hicimos. Ah, claro. Entonces positivo. Claro. Resto 7. Terminó la cuenta. Entonces al 133 lo podemos escribir como menos 9 por menos 14 más 7. ¿Sí? Acá termina. Uno dice, che, pero ¿por qué terminaste? Porque este número es más grande que este. Obvio, 7 es positivo y uno positivo siempre es más grande que uno negativo. Bueno, en realidad el resto tiene que ser más grande que el valor absoluto de este número. Ese concepto del valor absoluto lo vamos a ver después en otra práctica, sí, pero 7 tendría que ser más chico, o este número más chico que este, pero si es negativo tendría que ser más chico que el opuesto de este, ¿sí? Pero se cumple, ¿no? 7 más chico que el valor absoluto o módulo de menos 14, que es 14. Pero eso es algo que veremos después, ¿sí? Así que al 133 también lo podemos escribir así, ¿sí? Utilizando el algoritmo de división entre números enteros. ¿Sí? Y cuando son los dos negativos, ¿cómo sería? Tipo el cociente y el de al lado es negativo. Bueno, a ver, ¿cuál será? Los dos negativos, el D. El D. Es menos 133. Dale. No, menos Vamos a dividir acá. Acá queremos hacer menos 133 dividido menos 14. ¿Sí? Bueno, ustedes dirán, a ver, ¿qué número se les ocurre que podría llegar a funcionar acá como cociente? De tal forma que lo multiplico por menos 14, resto, y me da algo que tiene 9 sentido. nuevamente. 9 ¿Qué número? positivo. 9 positivo de vuelta. Bueno, a ver, ¿servirá? 9 por menos 14, ¿sí? Tendría que ser menos 126. Por este es este número. Pero ahora yo quiero restar. 10 tiene que ser, profe, ¿o no? Si no me ¿Y equivoco. cuánto me da eso? Porque ahora yo quiero hacer menos 133 menos menos 126. Claro, entonces se sumarían ahí, me daría un número positivo, pero me daría como 259, ¿o no? Bueno, está bien, Sí. se suman, pero esta suma no me da positivo. El cociente no tiene que ser... Menos 9 el número. ¿Cuánto me da esto de acá? Menos 7. Porque a menos 133 le estoy sumando, porque menos por menos es más, a menos 133 le estoy sumando 126. Me da menos 7. Y el resto dijimos que el negativo no podía llegar a ser. Entonces, este error vino de suponer que el cociente era 9. No sirve el cociente 9. Entonces, lo borramos. ¿Qué número Entonces puede- debería ser un número más grande que 9. Bueno, 10 sirve. O sea, 10. Esto me da menos 140. Y tengo que restar estos dos números. Entonces ahora ¿No esto tendría que ser sí. un número negativo el cociente? O sea, sería menos 10 y ya nos daría un número positivo, ¿o no?
O -9. -9. A ver, No, porque -9 nos seguiría dando vamos negativo, por ¿no? partes, Daría vamos menos. por partes. Vamos a ver si el 10 funciona. Si no funciona, lo borramos, no pasa nada. ¿Sí? Esto me da menos 140, y cuando hago esta resta, me queda menos 133 menos menos 140. O sea, menos 133 más 140. ¿Y eso qué nos da? 7 positivo. positivo. No, sí. 0, ¿no da? No, porque 133 menos 140 me daría 7. Claro, acá Menos tenemos que hacer 200, esta cuenta. no. Eso te da menos 270. Menos menos 140, que es lo mismo que menos. Claro, porque ahí tiene un choque de signo, 133 porque hay otro menos arriba, ¿entienden? No es que hay más 3 menos. 140. O sea, esto es lo mismo que 140 menos 133. Sí, te queda 7. Entonces da 7. Y 7 es más chico que el módulo valor absoluto de menos 14, que es 14. Entonces, ¿será verdad que esto yo puedo decir, mira, al menos 133 lo puedes escribir como 10 por menos 14, que es menos 140, y le sumás el resto, que es 7. Esto tiene sentido, ¿sí? Está bien utilizado acá el algoritmo de la división. El resto, por supuesto, es positivo, pero es menor que el valor absoluto del divisor, ¿sí? Bueno, acá me quedó un cociente positivo. 10 en este caso sirvió, ¿sí? Y si no Entonces servía, no estaría bien. importa, se borraba y se pensaba otro número. Quizás funcionaba en menos 10. Claro. O quizás en otra situación, en vez de funcionar como acá, en vez de funcionar en este segundo caso 9 positivo, como el primero, funcionaba menos 9. ¿Sí? Así que básicamente, dividendo, divisor y cociente pueden llegar a ser números negativos porque son números enteros. El divisor no puede ser 0 porque no puedo dividir por 0. Y el resto o es 0 o es un número positivo. Pero no puede ser más grande, el resto no puede ser más grande que el valor absoluto de este número que es el divisor. ¿Sí? ¿Entendió por qué viene 10 y no viene otro número acá? ¿Sí? Ok. Y que esta cuenta da 7. Está acá. ¿Sí? Usamos la regla de los signos, menos por menos es más, menos 133 más 140 es 7. ¿Sí? 7 positivo. ¿Sí? Pasaría Entonces, lo mismo para menos 133 dividido 14, también sería 10. Menos 133 dividido. Dividido 14. Claro. Sería lo mismo. Porque Y te sería quedaría menos bien 133 menos Sí. 140. Claro, exactamente. ¿Sí? Saco este menos de acá y el menos viene acá al 10. ¿Sí? ¿Cuánto crees? Ok. Bueno, es eso básicamente lo del algoritmo de la división. ¿Sí? Entre números enteros. ¿Sí? Siempre con números enteros, con esas restricciones que yo les comenté. El divisor no puede ser 0 y el resto tiene que ser o 0 o positivo, pero al mismo tiempo más chico, menor que el valor absoluto o módulo del divisor. ¿Sí? Ok. Bueno, acá hay que ver algunas cuestiones más. No lleguemos, pero bueno. Bueno, ok. En realidad hay varias cuestiones más. Respecto del ejercicio 6, fíjense el enunciado que dice decidir, utilizando criterios de divisibilidad o propiedades de divisibilidad, si el número A lo divide al número B en los siguientes casos. ¿Sí? Bien. En los últimos años las propiedades de divisibilidad no las estuvimos enseñando, ¿sí? No las estuvimos explicando, por lo tanto no entraban en un examen. La verdad que ahora no me comentaron nada, pero bueno.
ese ejercicio en realidad se puede resolver de otra forma, porque queremos averiguar si cierto número entero divide a otro o no, ¿sí? Es decir, si tomamos cierto número A, entero A, y lo dividimos por otro entero B distinto de 0, acá me queda cierto cociente, y el resto obligatoriamente es 0. Queremos averiguar ahí en el ejercicio 6 si pasa eso entre los dos números enteros A y B que nos dan, ¿sí? Si pasa eso, como yo les dije hace un ratito, estamos en una división exacta porque el resto es 0, ¿sí? Entonces recuerden que al divisor lo pueden escribir como cociente por... que al dividendo lo pueden escribir como cociente por divisor y no le suman nada porque en este caso el resto es 0, ¿sí? Si pasa eso, lo que podemos decir es que el número A, ¿sí?, es divisible por B, por lo que es lo mismo, B divide al número A. ¿Sí? Que A es divisible por B o que B, B divide a A. ¿Sí? Estas son dos expresiones equivalentes con esa condición de que el resto sea 0, ¿sí? De que haya una división exacta, ¿sí? Bien, hay cierta simbología, ¿sí? Por supuesto, para representar esto de que un número, ¿sí?, divide a otro, ¿sí? Acá justo era al revés, a ver. Porque acá justo en el ejercicio A me dice que, bueno, si A divide a B, bueno, quizás eso lo confunde. Bueno, vamos a hacerlo al revés como para no confundir las letras. Entonces digo que B es divisible por A, o que A lo divide a B. Bien, como para respetar lo mismo que tenemos ahí en el ejercicio 6 y no marearlos. Bien, entonces acá nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos escribir la cuenta de división, ¿sí?, y ver si el resto es 0. Si el resto es 0, entonces el número A lo divide a B, o B es divisible por A. Pero ahí justo el enunciado nos dice, mirá, fíjate si podés usar algún criterio de divisibilidad o alguna propiedad de divisibilidad para decidir si el número A lo divide a B, ¿sí? Nosotros en los últimos años no estuvimos enseñando esto, explicando esto. Lo que les decíamos a los alumnos es que simplemente pasaran por esta cuenta, ¿sí? Escriben la cuenta de división, y si el resto es 0, entonces puede concluir que el numerito A lo divide a B, ¿sí? Bien. Eso se lo podemos averiguar después, a ver si esto entra o no. En realidad me inclino a pensar que no, pero bueno, ¿sí? En la parte teórica están, ¿sí?, remarcados algunos criterios de divisibilidad y las propiedades. Bien, no sé si comentárselas porque me parece que es para marearlos ahora. Pero bueno, lo que pueden llegar a hacer ahora... ¿Cómo? El cociente puede quedar con coma con tal de que el resto sea 0, o no lo divido cuando no me da 0. No, con coma no, porque, a ver, el cociente es entero. Si este numerito C es entero, ¿sí? No puedo hacer eso de bajo un 0 por acá, pongo la coma, no, porque acá estamos entonces trabajando con números enteros. En la A, que es 91 dividido 2, si lo haces por 45 a 2, te da 90, entonces te sobra 1, entonces no se puede dividir porque me sobra. En realidad lo podés dividir, porque recién me lo comentaste. Claro, sí, yo lo hice, pero le dejé el 1 como resto, no sé si se podía dejar. Claro. A ver, yo hago esto. Yo hago esto de decir, bueno, mirá, quiero ver si 2 lo divide a 91. Entonces hago la cuenta de división y observo el resto. Si el resto es 0, la conclusión es que 2 lo divide a 91. Y si el resto es distinto de 0, 2 no lo divide a 91. ¿Sí? Entonces, esta es la manera más sencilla. La otra cuestión es, o usar, como dice el enunciado, algún criterio de divisibilidad o alguna propiedad
de divisibilidad, ¿sí? Pero si no, la herramienta más sencilla, por ahora yo les recomiendo que el ejercicio 6 lo hagan así y simplemente se fijen el resto, ¿sí? Si el resto Claro, o sea que si sobra, no lo divide. Y si claro, quedan cero, la ¿por qué lo divide? conclusión acá es, ¿sí? Como el resto es igual a 1, entonces 2 no divide a 91. Pero ¿cómo lo concluimos esto? Bueno, pasando por la cuenta de división, escribiéndola, ¿sí? No estamos obedeciendo a lo que pide el enunciado de utilizar criterios de divisibilidad y las propiedades de divisibilidad para concluir algo, sino que hacemos otra cosa, escribimos la cuenta de división y nos fijamos el resto. Si el resto es 0, concluyo algo. Si es distinto de 0, concluyo otra cosa, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. Sí. Respecto a los parciales y a las actividades en clase, ¿se puede usar Sí. calculadora o tienen que estar todas las cuentas volcadas en la hoja? Bueno, en los parciales que van a ser presenciales, sí, todas las cuentas, ¿sí?, escritas en la hoja del examen que ustedes entregarían. Después, respecto de las actividades en línea, y van a poder usar la calculadora, y sí, porque están en sus casas haciendo esas actividades en línea. Pero igual me parece que no hace falta. A ver, para los parciales ya les digo que no hace falta usar la calculadora, y para las actividades en línea no creo. ¿Sí? Pero presencialmente en los exámenes parciales y finales, en esta materia no se puede usar calculadora, ¿sí? Así que todas las cuentas que ustedes consideren que forman parte de algún razonamiento, de alguna justificación, esas cuentas las dejan escritas en la hoja del examen, ¿sí? Así que por acá, por ahora yo les recomiendo que yo les recomiendo que en este ejercicio 6 pasen por estas cuentas de división, ¿sí? Y solamente observan el resto, ¿sí? Lo que sobra. Pueden ir leyendo algunos criterios de divisibilidad, o pueden también ir estudiando algunas propiedades de divisibilidad, pero me inclino a que no van a entrar estas cuestiones como no entraron en estos últimos 2 años, ¿sí? Pero bueno, eso Profe, después. entonces la clase que viene ya es directamente presencial, o sea, nos veríamos el lunes o el viernes, pero ya sería presencial. Sí, presencial, sí. ¿Sí? Buenísimo, ¿y qué prácticas tendríamos que tener hechas para esa clase? No tener hecho, en realidad básicamente tener Una idea de lo que se va a tratar. leído del material teórico o haber visto algún video, como para que ustedes vayan con cierta noción de los temas que vamos a estar trabajando el lunes o el viernes que viene, ¿sí? Si pueden practicar algo, si pueden hacer ¿Le hago algo de una práctica, pregunta? buenísimo. Por ejemplo, por ejemplo, que entremos en el grupo 1 para ir los lunes. ¿El viernes tendríamos una clase virtual o tendríamos que adelantar ejercicios o hacer alguna otra Claro, cosa? exactamente. Si van a cursar los lunes, no, después ustedes no, los que cursan los lunes, bueno, los que cursan los viernes tampoco, no tendrían una clase virtual, ¿sí? La idea es que entre lunes y lunes puedan ir leyendo parte del material teórico o viendo algunos de los videos que se han subido al aula virtual, practicando todo lo que puedan. Si hay consultas, nos escriben desde el foro, desde el aula virtual, y bueno, tratamos de ir avanzando así, entre lunes y lunes, o entre viernes y viernes, por supuesto, ¿sí? Esa es la idea por ahora. ¿Va a haber algún cambio? Bueno, muchas gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Es de la práctica de números racionales. No sé si la tiene por ahí, viste que en el punto Sí. 1 dice escribir los números racionales en forma de fracción simple. ¿Se puede graficar directamente? No, simplemente tratar de escribirlos como una fracción simple.
Ah, bueno, ¿Sí? está bien. Tendríamos que recordar cuando digo que una fracción es simple, ¿sí? Y bueno, y listo, y justificarlo por ese lado, ¿sí? Profe, ¿cuándo estarían avisando lo de los grupos? Ah, habían escrito recién por el chat. Lo de los grupos los vamos a informar ahora de la noche, ¿sí? Yo me fijo cuántos hay anotados hasta ahora, o que tienen acceso al aula virtual, los dividimos en los dos grupos y listo. El lunes posiblemente se agreguen algunos alumnos más que se inscribieron fuera de término, así que bueno, ahí tendríamos que estar dividiendo por orden alfabético a los nuevos alumnos que se incorporarían el lunes y listo, ¿sí? Así que bueno, Profesor, yo una hoy consulta. les informo, ¿sí? Para Bueno. dividir a los alumnos, ¿cómo lo hacen? ¿Es por orden alfabético? Por orden nota, alfabético, sí. Ah, dale, gracias. No, de nada. Profe, una pregunta. ¿Para Sí. el lunes o viernes habría que leer la práctica 2? ¿El contenido de la práctica 2? A ver, primero terminar de redondear bien esta práctica 1 de números enteros, ¿sí? Aparte de este ejercicio 6, que ustedes lo podrían estar resolviendo así, sin mayores problemas, hay dos temas importantes de esta práctica 1, ¿sí? Lo que es factorización en números primos, ¿sí? Y una vez que uno recuerda o aprende a escribir un número entero, utilizando factores primos positivos, utilizar esa descomposición en factores primos positivos para encontrar dos cuestiones importantes: el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor entre dos o más números enteros, ¿sí? Eso es lo único importante que resta en esta práctica. Cómo hacer una descomposición en factores primos positivos y cómo utilizar esa descomposición para encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre dos o más números enteros. Es lo único que resta, ¿sí? Que es lo que viene después a continuación desde el ejercicio 8 en adelante, el 8, el 9 y el 10, ¿sí? Listo, gracias. De nada. Ok, profe. Bueno, eso es lo único que resta. Después lo que hay al final de esta práctica, o en realidad de todas, es una serie de ejercicios integradores, ¿sí? Que les sirve a ustedes más que nada para estar mejor preparados respecto de las actividades en línea, ¿sí? Practiquen también esos ejercicios integradores. Si hay dudas, ¿sí? Nos van escribiendo el fin de semana o la semana que viene. No se atrasen respecto de esta práctica 1, porque ya después, la semana que viene, estamos trabajando en la práctica 2 de números racionales. Y ahí también hay varios temas importantes, ¿sí? ¿Por dónde van a avisar, profe, en los grupos? ¿Por WhatsApp? Por el aula virtual. ¿Por el aula? Ah, Sí. listo. Sí. Listo. Gracias. No, de nada. Bueno, estamos más o menos por hoy, ¿sí? Quedaron algunas cuestiones, pero bueno, traten de ir viendo, ¿sí? Okay, cómo era la descomposición en factores Perfecto. primos positivos, para poder encontrar mínimo común múltiplo, máximo común divisor y listo de la práctica 1, ¿sí? Pero no se atrasen, porque después, ya el lunes arrancamos con la otra práctica, ¿sí? De números racionales. También hay varios temas importantes y bueno, hay que poder manejarlos para resolver bien las actividades en línea y los parciales. ¿Sí? Perfecto. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.